En el sentido de realizar una manifestación, tiene la palabra el diputado Eduardo Toñoli. Gracias, señor presidente. Aprovecho este espacio para adherirme a lo que planteó recién el compañero Busato, diputado Busato. Y quería hacer una manifestación que tiene que ver con lo que planteaba recién, fundamentalmente porque el compañero Iván Hein también fue hijo político de los hechos del 19 y 20 de diciembre del 2001, fundamentalmente porque forma parte de una generación, y en su caso particular, que en muchos casos pasó de la militancia social o la militancia estudiantil. Iván fue además dirigente de la FUBA durante el año 2002, un año convulsionado, si los hubo. Pasó a partir de esa etapa también, de esa militancia estudiantil, a empezar a comprometerse con una militancia mucho más de tipo político. Y viene a cuento, en función de esta manifestación que quería hacer, recordando ese estallido del 19 y 20 de diciembre del 2001. Nosotros entendemos que ese estallido fue producto del triunfo del neoliberalismo en su lógica más pura. Y digo el triunfo porque ¿qué otro resultado podía generar las políticas de entrega del patrimonio nacional, las políticas de entrega de las empresas del Estado, que era capital social de los trabajadores en el Estado, acumulado en el Estado, la conculcación de derechos laborales y sociales que habían sido obtenidos por luchas históricas del pueblo argentino y del movimiento obrero organizado durante más de 100 años, la represión del conflicto social y fundamentalmente la postración de los poderes públicos frente a los intereses del poder económico concentrado, las corporaciones y los organismos financieros internacionales. Si hubo una crisis más que económica, en todo caso fue una crisis política, una crisis de gobernabilidad y del sistema político institucional en su totalidad. Por eso una parte importante del pueblo argentino salió a la calle a decir que se vayan todos, no por vocación antipolítica, sino porque identificaba claramente que una parte importante de la dirigencia política, una fracción importante de la dirigencia política se había convertido en polea de transmisión de los intereses del poder económico. Creo, y eso también viene a colación de lo que planteaba el diputado Busato, que uno de los que mejores comprendió esta situación fue el expresidente Néstor Kirchner. Comprendió que para recuperar la gobernabilidad había que recuperar la autoridad presidencial, pero en base a responder y a dar respuesta a los intereses y a las demandas de la mayoría del pueblo argentino. Antes del 2003, cuando nos hablaban de gobernabilidad, enseguida identificábamos esa categoría con la idea de responder a los poderes fácticos, responder a la voluntad del poder económico, responder a las recetas de las fundaciones liberales que les hacían de voceros. Después de ese 2003, cuando nos empezaron a hablar de gobernabilidad, progresivamente fuimos entendiendo que se podía conquistar esa gobernabilidad respondiendo, y que se debía conquistar esa gobernabilidad respondiendo a los intereses de las mayorías populares, en última instancia la que habían puesto con su voto a esos dirigentes políticos en el lugar de gobernantes del Estado. Alguno podrá discutir la profundidad o el ritmo que adquirieron o que adquieren muchas de las políticas públicas de ese proyecto político que conduce el destino del argentino del 2003 en adelante. Pero nadie puede discutir el sentido que motorizó y que motoriza esas políticas públicas, marcado fundamentalmente por la recuperación de derechos conculcados en tantos años de vigencia de entrega neoliberal. Hoy, a 10 años, podemos decir que, aunque la democracia tiene muchísimas deudas sin saldar, podemos decir que la Argentina cambió, o que la Argentina está cambiando. En parte, como decía antes, porque una voluntad explícita y probada de una parte de la dirigencia política, encabezada por Néstor Kirchner, pero también y fundamentalmente porque hubo un pueblo que salió a la calle a decir basta, que quizás no sabía lo que quería, pero sabía lo que no quería más. Porque esto también hay que decirlo. Miles y miles de argentinos y argentinas salieron
salimos a la calle a ponerle freno al ajuste perpetuo, a la entrega nacional, más allá de conspiraciones que existieron seguramente, pero mayoritariamente empujados, en distintos casos, por el hambre, por la indignación o por la voluntad de cambio. Y entre esos argentinos y argentinas que pusieron el cuerpo para recuperar un horizonte de dignidad para nuestra patria, hubo 37 que dejaron su vida, entre ellos 9 santafesinos y santafesinas. El mejor homenaje que podemos hacerle a esos 37 compatriotas es, por un lado, seguir bregando para que paguen sus responsabilidades judiciales los, valga la redundancia, responsables materiales, pero también los responsables políticos a cargo de la represión desatada desde el Estado Nacional y también desde el Estado Provincial, que aquí y allá resolvieron esa crisis de gobernabilidad como la resuelven los gobiernos neoliberales, con un desprecio total por la vida. Y por el otro, y más importante aún, seguir construyendo un Estado que le devuelva derechos y fundamentalmente dignidad a los argentinos y a las argentinas. Muchas gracias, señor presidente.